Presidente y es economista, y como todos los que no tenemos por oficio la abogacía, pero tenemos que entender la política, también es un poco abogado. Gracias por acompañarnos, Álvaro Hensler. Un placer, Fernando, estar contigo esta noche. ¿Qué implica la eliminación de las PASO? Que es una confirmación de lo que ya estaba eliminado en la práctica, pero ahora está extirpado del papel. Yo creo que el Perú estaba cayendo por un abismo. Con varios fondos, sin saber cuál era el fondo a la cual iba a llegar nuestra democracia. Y la eliminación de las PASO es como que el Congreso le pone una puñalada para que llegue más profundo, más rápido. Porque las PASO era una de las reformas, de las poquísimas aprobadas en la última década, que daba una ventana de posibilidad para dos cosas. Para que seamos los ciudadanos que tengamos más participación política y elijamos a los candidatos que, como en Argentina, en Uruguay, pasan una elección final, presidencial o congresal, y muy importante para nuestro país, pasar pues de 20, 25 o 30 partidos políticos a tener una muestra un poco más acotada de 10 o 12. Hay que recordar que esto ya se había aprobado, pero no se llegó a llevar a la práctica porque por la pandemia se dijo no, sería una elección previa más. Se pospuso dos veces, con excusas. Primero la excusa fue la pandemia, que era una excusa más creíble. La primera vez era creíble, la segunda ya sospechábamos que en realidad no querían esa reforma y finalmente hoy le dan una estocada final. Ahora, hay que entender esto, Fernando, en el contexto del panorama. Y a mí es bueno que la ciudadanía entienda el panorama de lo que está pasando, porque digamos, a inicios de año, The Economist nos dice que por primera vez el Perú deja de ser democracia, según su indicador mundial. Es un régimen híbrido, según su tipología. Digamos, entre una mezcla entre algo democrático y algo autoritario, en un ambiente de protestas, un Congreso, un gobierno sin admitir hasta el día de hoy responsabilidad política de decenas de muertes, un Congreso que comienza una contrarreforma permanente en todos los ámbitos, en educación. Ahora, hay que hacer la acotación que es difícil pues ver el componente autoritario de regímenes tan débiles, ¿no? Como el de Castillo y como el actual, que también es muy, muy débil y en parte heredero del de Castillo, ¿no? Entonces, no solo es autoritarismo, sino un vacío de poder. Un vaciamiento del poder, pero una toma del poder, y eso es importante reconocerlo, Fernando. Nosotros vivimos en unas narrativas caviar, no caviar, fujimorista, antifujimorista, hay una lucha en teoría, cultura ideológica. Fernando, el principal drama del país es que las mafias delincuenciales, las economías ilegales, mientras nosotros discutimos y mientras que el Congreso se tira las PASO para mantener con poder, estas mafias están agarrando terreno antes socavadamente y por lo bajo, y ahora con clara evidencia de tomar lugares de poder en alcaldías, gobiernos regionales, Congreso de la República. Ese es el principal drama que tiene el Perú. Entonces, esta definición de tirarse las PASO, mañana van a ir por la Junta de una manera totalmente inconstitucional y claramente con una venganza política, lo que está tapando primero es una serie de políticos con carpetas fiscales y líderes políticos con juicios con evidencia muy importante, que quieren tener más bien a fiscales y a jueces. Lo que estás diciendo de alguna forma es que los polarizados le hacen juego a los mafiosos. Absolutamente. No necesariamente que los polarizados son los mafiosos, porque algunos son si quieres, ingenuamente polarizados. Yo creo que hay una intersección, ¿no? Recordemos que en la segunda vuelta del año pasado, solamente el 20% de peruanos votó por la señora Fujimori y el señor Castillo. Hubieron 80% de peruanos que no pensaban que era su principal opción. Y probablemente en la próxima elección también tengamos dos candidatos con muy poco porcentaje que pasan. Recordemos que por ende el Congreso de la República refleja esa polarización y recordemos que casi la totalidad de los líderes políticos tienen algún juicio de por medio. La crítica a la fiscal de la Nación no solamente es por el evidente y con pruebas negociación de archivamiento de denuncias a los congresistas a cambio de votos, con lo cual me parece increíble que haya un grupo de congresistas que no puede ver la evidencia de un testimonio de las pruebas para darse cuenta de la fragancia de su delito, a pesar de poder haber cometido en el pasado actos valientes y aplaudidos, pero a la misma vez no darnos cuenta de que la democracia se está derrumbando y nosotros nos metemos a ciertas peleas ideológicas cuando en realidad lo que está de por medio es un crimen organizado delincuencial. O sea, ella sería una de esas intersecciones entre la polarización y el delito y el crimen.
Y de acuerdo, y además, Fernando, cuando uno analiza la labor de la Fiscalía en general, porque acá no hay buenos y malos, uno puede criticar, digamos, varios, si quieres decirlo, de los bandos del Ministerio Público. Por un lado, tú puedes tener, en el caso de ella, una clara desmantelamiento de una serie de investigaciones y de diferentes comisiones de crimen. De hecho, el fiscal interino, ha repuesto muchos de los fiscales anteriores que estaban viendo tal ilegal, tráfico de niñas, crimen organizado, lo que acaba de aprobar el Congreso por insistencia de debilitar la colaboración eficaz. Es decir, estamos viendo un aparato estatal, parlamentario y gubernamental en silencio que le está haciendo juego a que avance el crimen organizado. Ayer hubo una reunión y hay una serie de proyectos de ley detenidos que ayudarían a acabar el crimen organizado o a detenerlo. ¿Cuáles son los intereses que están detrás? Entonces, estamos entretenidos en la política ideológica que le existe y una democracia lo tiene que permitir, y no visibilizando los reales intereses particulares. Entonces valga esta advertencia de transparencia y de su presidente, que hay algunos sinvergüenzas que están posando de ideológicos para captar adhesiones y pasiones, y en realidad de ideológicos no tienen nada. Y es el caso muy presuntamente, de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se puso la camiseta anticastillista y empezó a navegar con eso y se creyó blindada, ¿no? Y recordemos que estos testimonios de su asesor de que estaba negociando el archivar denuncias de los 80 y tantos congresistas que tienen carpetas fiscales para que le dé un voto a favor de algo de su posición, que además es su defensa personal de investigaciones que están en su contra hace meses, es una clara evidencia que hay un conflicto de intereses gravísimo. Y la ciudadanía, claramente, Fernando, la democracia significa el arte de vivir entre mayorías y minorías. No significa de ser intolerante frente al progresista o al conservador, al liberal o al derecho o a la izquierda. Una democracia sana persiste en esa diversidad. Lo que está pasando con muchos ciudadanos es que, por tener las banderas de su ideología, por los temores que levantó Castillo y Fujimori para algunos también, estamos encubriendo, dejando pasar enfrente de nuestros ojos los reales problemas del país. El primer problema es la delincuencia, la falta, el hambre. Se nos viene un fenómeno del Niño y otra vez va a ser gravísimo para el país, con un gobierno sin rumbo y un Congreso con ninguna actitud de poder generar las reformas necesarias. Y a la misma vez generando que, como ha pasado en Colombia y en México, todas las economías ilegales, todo el crimen organizado avance a una velocidad que pone en tela de juicio nuestra sostenibilidad como país. Y frente a eso, ¿qué se podría esperar del Ejecutivo? Porque claro, estos líos en el Congreso más bien al Ejecutivo le dan tranquilidad para desatenderse de algunos temas. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Estamos en un punto de equilibrio bajo, mediocre y difícil de salir, ¿no? Cuando uno habla con analistas, la posibilidad que la presidenta Boluarte termine su gobierno es alta, porque básicamente hay este pacto implícito que la deja gobernar a pesar de tener una serie. Recordemos, Fernando, que en enero, febrero y marzo hubo una discusión importante acerca del adelanto de elecciones. Recordemos que la presidenta animó al adelanto de elecciones y estuvo en discusión. Recordemos que el Congreso argumentó el no adelanto porque tenía que hacer reformas. No dijo que había que hacer contrarreformas como lo está haciendo hoy. En realidad era un argumento de mantenerse en el poder y mantener la impunidad. Porque claramente la evidencia, uno puede ser de derecha o de izquierda, pero uno puede pasar de la evidencia que así como la policía y los militares resguardaron en muchos casos el orden y restablecieron el orden frente a anárquicos y destructores de la propiedad privada y pública en las protestas, a la misma vez claramente se violaron derechos humanos. Y eso lo dicen informes no ideologizados. Frente a esa postura, claramente hay una responsabilidad política y probablemente penal de las autoridades del gobierno. Y no lo quieren admitir, ¿por qué? Pues claramente por ese temor. No, incluso Patricia Benavides que lo hizo como excusa, ¿no? A última hora para defenderse, denunciar a la presidenta y a Otárola y a 3 exministros, desacreditó esa denuncia. Absolutamente. Entonces, realmente hoy es un día, estos días es un día negro, porque cuando uno mira la agenda de este pleno, ¿no? Que son como 8 puntos, hablábamos en el directorio de transparencia, parece que los políticos odian la Navidad.
porque realmente es una agenda con un descaro absoluto en contra de la evidencia, en contra de la data, en contra del clamor ciudadano. Fernando, cuando uno analiza la aprobación política de un presidente y el Congreso en el Perú en los últimos 30 años, desde 1990 hasta el día de hoy, estamos en el punto más bajo histórico cuando suma la aprobación de un presidente y el Congreso de la República. ¿Cómo Toledo había llegado a esta cota? Están muy pegaditos. Están muy pegaditos. Claro, ahora recordad que Toledo fue sus últimos meses, ¿verdad? Y a pesar de esa situación, el descaro del Congreso y del gobierno de actuar deliberadamente en contra de la ciudadanía, no hay otra razón que es por defender sus intereses más privados, particulares, por lo menos mercantiles y judiciales, y por lo mucho mafiosos y delincuenciales. Y claro, muchas personas dicen, oye, ¿qué pasa con la calle? ¿No? ¿Por qué la ciudadanía no responde? Eso que decías, clamor ciudadano, en realidad no se dirige pues a nos quitaron las pasos, que era una ilusión. Era una ilusión. No la vimos materializarse nunca. Más bien el clamor ciudadano se concentra más en temas como la crisis de inseguridad, la recesión económica, para no hablar de otros. Entonces, ¿cómo enganchar con ese reclamo y dirigirlo hacia una mejora de la política? ¿Qué piensa Transparencia al respecto? Yo creo que hay dos ideas, ¿no? Primero, que históricamente las movilizaciones ciudadanas en el Perú pasan no tan seguido, ¿no? Pasan cada bastante cantidad de años. Y hay que recordar que hay dos elementos que van en contra de una movilización ciudadana importante, ¿no? Lo primero es en las últimas movilizaciones. La primera, digamos, que salió Merino, creo que la ciudadanía que salió y los jóvenes que salieron se sienten frustrados porque nada significativo cambió. No valió la pena salir a la calle. Y ahora el problema de ciertos sectores... Se bajaron a un régimen. No, claro, pero se ganó con un régimen. Recordemos que habían varios pedidos, ¿no? Y el pedido era un poco como los jóvenes del Bicentenario, que vamos a recuperar la patria, y digamos, no la hemos recuperado. Pero por lo menos hubo, ¿no?, ese resultado que... Hubo un resultado de corto plazo, concreto. Que calmó las aguas por un tiempo. Sí. En cambio, entre diciembre y enero, que fueron movilizaciones importantes, y de otros sectores, y de otras regiones, no hubo un resultado inmediato. Entonces eso ha generado, me imagino, una gran frustración que atenta contra probables nuevas manifestaciones. Nosotros en Transparencia, junto con un colectivo de organizaciones a través de Coalición Ciudadana, estamos impulsando salidas a largo plazo, porque la verdad no se le puede mentir a la ciudadanía. Nuestra debacle democrática no tiene una salida inmediata ni una única solución, y hay que comenzar a construir carreteras de largo plazo. Una de ellas es los espacios de escucha. Los políticos deberían cumplir el rol de escuchar a la ciudadanía y sintonizar con la ciudadanía, y eso no está pasando. Mañana tenemos una reunión con cerca de 40 organizaciones. Eso que dices es fundamental, pero y si no escuchan, pues hay que ir hacia ellos y hacerlos escuchar. Lo hicimos en Arequipa hace pocos meses, y después fue al Acuerdo Nacional con estas autoridades. Lo vamos a hacer en Puno y lo vamos a hacer en Cusco, y una serie de iniciativas que trabajan muy silenciosamente para acercar justamente y generar consensos mínimos. Esa es una apuesta muy importante, porque la otra razón por la cual aún la calle no prende es porque el factor Castillo, ¿no? Así como en su momento Fujimori sigue siendo un elemento de disputa, el elemento Castillo sigue siendo un elemento de disputa, ¿no? De disputa y de devastación. Totalmente, porque claro, cualquier demócrata sabe que cometió un golpe de Estado. A la misma vez, cuando uno mira la probabilidad de que alguien vote por Castillo nuevamente, es muy alta. Probablemente sea la persona con Keiko Fujimori que volvería a pasar una segunda vuelta. Y eso refleja que hay un grupo de peruanos que se sienten identificados con él, sienten que fue una víctima, algo completamente incorrecto, pero sigue siendo un tema de disputa. Entonces, muchos de los cuales pasaron a la calle no quieren ir porque ven aún a los castillistas también en la calle que están luchando en contra de Boluarte. Fujimori y Castillo siguen siendo temas de disputa y de reconciliación pendiente. Exactamente. Entonces, no solamente la crisis se ha agravado desde el punto de vista institucional, sino que la ciudadanía se encuentra un poco desarmada sobre qué hacer y totalmente desesperanzada. Y además, yo he conversado con mucha gente en Puno, en Arequipa, están interesados en qué van a comer, en cuál va a ser su trabajo, en que no pueden salir al parque porque hay inseguridad. Están preocupados por cosas más básicas. Claro, y en que hay que enganchar eso con la reforma de la política. Muchas gracias, Álvaro Hensler. Espero que conversemos